Muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes en este sábado maravilloso soleado. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderles. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. Al contestar esta encuesta y haber participado en el 80% de este seminario, obtendrán puntos para el consejo. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida al segundo día del seminario El ABC de la investigación en oftalmología. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? El coordinador de este seminario es el doctor Jorge Eugenio Valdés García. Él es oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, realizó un doctorado en investigación clínica. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, así como también cuenta con experiencia directiva en el sector salud. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es actualmente presidente de Marvo, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y líder del Grupo de Investigación de Oftalmología y Ciencias Visuales. Enseguida le cedo la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García. Adelante, doctor. Muchas gracias, Maggie, por la presentación. Deje ver si puedo... si me permiten compartir pantalla, un momentito. Nada más para hacer mención, bueno, el Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales, más conocido como Marvo, o el capítulo Arvo México, es quien organiza este curso. Somos el capítulo afiliado a Arvo. El fin es promover la investigación en el ámbito de la oftalmología y las ciencias visuales. Los invito a visitar en la página de Arvo, tenemos parte de nuestro capítulo. Y esta actividad de ayer y hoy, y en unos seminarios que estamos teniendo durante la semana, es parte de este actuar del capítulo Arvo México o del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales. Y hoy, igual que ayer, tenemos un gran programa. Estoy intentando, ahí está. Que va desde continuar con elementos del diseño de investigación, diferentes modelos, hasta los temas de publicación, con de profesores de diversas instituciones con experiencia amplia, todos ellos en el ámbito de investigación, todos colegas también, fundadores de Arvo México, a los cuales de antemano les agradezco estar aquí sábado en la mañana, heroicamente. En Monterrey está muy soleado, no sé cómo estará en Ciudad de México, y aquí ya pinta el verano. Pero bueno, vamos a ir empezando, y si me ponen la primera diapositiva para presentar al doctor Alejandro Navas. Placer tener a Alejandro por acá. Ustedes lo conocen como experto en córnea, cirugía refractiva, catarata, gran experiencia en ese sentido, oftalmólogo, con nivel doctoral, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un autor consumado en el ámbito de la oftalmología, un verdadero placer, jefe de enseñanza del Instituto de Oftalmología de la Fundación Colegio Valenciana, y que nos estará hablando sobre el caso clínico. Si le permitimos compartir la pantalla. Alejandro, bienvenido, adelante, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, doctor Valdés. Muchas gracias al Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales, por conocido ya como Marvo, su actual presidente, el doctor Valdés, y que en este tema, que él la verdad ha trabajado mucho en varios años, es este tema. Por base del tiempo voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda. Esto presta para sesiones de incluso horas. En resumen, los reportes o casos clínicos son
experimentales, pero nos pueden ayudar a saber si el efecto es benéfico o perjudicial. Nos ayuda también a generar nuevo conocimiento, nuevos descubrimientos. A veces un poco de lo empírico, pero la idea es llevarlo más a lo científico. Son extremadamente útiles en entrenamiento. De hecho, creo que todos aquí, al menos una vez por semana o más, tenemos sesiones de casos clínicos y al menos en mi sentir, es que de cada uno de ellos se aprende. Nunca se deja de aprender de un caso y hay distintas formas de llevar tanto el diagnóstico como el tratamiento. En la literatura científica son solamente el 7 y hasta el 10%, ahorita más adelante hablaremos más, pero es un bajo porcentaje. Y hay que admitirlo, son el área más baja de la escala de medicina basada en evidencia, pero nos pueden ayudar insisto, a generar conocimiento. Están en el nivel 3, en el nivel C, perdón, ahorita veremos más adelante los niveles, y hay que decirlo como es, tienen ausencia de controles adecuados, no hay un tamaño suficiente de muestra y puede haber cierto sesgo tanto del clínico como del paciente si no se hace un adecuado análisis de cada caso clínico. Aquí vemos los niveles de evidencia científica, aquí van hacia abajo y lo último es casos clínicos, consensos u opiniones de expertos. Y aquí lo vemos a la inversa, en vez de niveles, como la escala del nivel de evidencia científica va incrementando y vemos que en la segunda escala se encuentran series de casos o reportes de casos. Dan mucho que decir. Si tenemos un caso exitoso, con un tratamiento exitoso, nos motiva a seguir con series de... Esto dará ensayos clínicos que veremos más adelante y pueden ayudarnos a descubrir nuevas patologías, nuevos efectos de ciertos medicamentos o combinaciones de ciertos medicamentos o quirúrgicos. Nos ayuda también a refutar teorías o a probar teorías y sin duda también ayudar a prevenir ciertas cosas. Por lo cual generan evidencia en la práctica diaria. Y aquí vemos cómo de una observación se puede documentar, generar una hipótesis y finalmente todo esto que a veces lleva muchos años en la ciencia, a veces un pequeño, aquí se podría con series de casos o casos clínicos. Para Hood, que es quien más ha escrito de esto, hay 4 cosas que vuelven más fuerte o sólido un caso clínico. Obviamente, si hay un síndrome nuevo o enfermedad nueva, como VIH-Sida o coronavirus o SARS-CoV-2, COVID-19, pues son parteaguas y son publicaciones prácticamente de inmediatas y generan nuevo conocimiento. Se puede relacionar 2 enfermedades, sobre todo hay veces que se desconoce ciertas ramas de la enfermedad, a veces la oftalmología está separada y determinar la presencia de algo oftalmológico en una enfermedad sin duda le da peso y validez al caso clínico, que es una presentación rara o poco habitual a lo que se conoce en la literatura y que haya efectos adversos o no deseados presentes. Voy a acelerar un poquito más, pero debe tener un título claro, específico. Hay revistas que piden o no resúmenes. Si los piden hay que hacerlos detallados. Igual lo mismo, hay formatos de revistas que no piden introducción, hay otros que sí. Tenemos que ser siempre enfocados y concisos y tratar de abarcar todo en la introducción. El caso se debe intentar describir lo más completo que se pueda, pero también lo más conciso o en resumen posible. No importa como una gran historia, sino lo más conciso y de preferencia que tenga consentimiento informado de los pacientes, más hoy con protección de datos, confidencialidad, etcétera. Aquí son como criterios de evaluación de los reportes o qué debemos evaluar de cada caso. A veces se pueden usar tablas respecto de otros casos
hay que añadirlo. Figuras son sumamente importantes en la presentación o en el reporte de casos clínicos, y también que las leyendas correspondan con la descripción del caso. La discusión siempre es la parte quizá más apasionante. Se hablará un poquito más de perlas de publicar, pero es donde lo que queremos aportar al conocimiento respecto a lo que nos encontramos en estos hallazgos en el caso clínico. Obviamente las referencias también son fundamentales. Habitualmente aquí las revistas piden 10, máximo 15, exagerando alguna. Hay que escoger las mejores. Y en resumen, debe incluir estas siguientes cosas. Debe haber una buena documentación del caso, idealmente tener un valor único o un valor educativo, que también es importante. Se debe tratar de ser lo más objetivo posible, que a veces es complicado porque queremos, este es el mejor caso que ha habido, y a veces no, perdemos cierta objetividad. Hay que tratar de verlo no solo en nuestro campo, sino en general, en todo el conocimiento, toda la ciencia, y que obviamente sea útil o evitar problemas si son efectos adversos para otros pacientes. Y le encanta tanto al doctor Valdés, y se puede hacer ejercicios de esto cuando presenten casos, dar una escala de 0 a 2 puntos por cada uno de estos hallazgos, o sea, qué tan documentado está, qué tanto valor educacional da, qué tanta interpretación tiene en sí el caso, si es objetivo y si es único u original. Si cumple y se acerca a 10, pues es mejor el aporte que nos da. Hay quien describe también que para reportar un caso clínico debe cumplir, mientras más puntos de estos mejor, pero alguno de estos puntos. 1, enfermedad rara o desconocida, la causa sea desconocida, que sea un reto importante para los diagnósticos diferenciales, que hay errores también en la atención médica. A veces no publicamos nuestros errores, casi nadie quiere publicar lo malo. A veces ayuda más aprender de nuestros errores. Cosas inusuales en la atención, información que no puede ser repetible, generar nuevas hipótesis, nuevas hipótesis, confirmar hipótesis, refutar hipótesis, promover o estimular investigaciones futuras, que sea original, aporte tanto en lo clínico, lo patológico, nuevos procedimientos, momentos históricos, interacciones de nuevos medicamentos, reacciones adversas no descritas o no deseadas, o mecanismos nuevos de la enfermedad. Ya para finalizar, este es el caso clínico en la historia con mayor número de citas, y tiene casi 1,200 citas en la historia. Es difícil que lleguemos, o sea, que un caso clínico nos dé muchas citas como este. Y para que se den una idea, en la montaña de papers, el trabajo de Watson y Crick está por las 5,000. Obviamente, trabajos de 300,000 que son pues, inalcanzables prácticamente en citas científicas. Y bueno, tener un caso de casi 2,000 pues es extraordinario, ¿no? Y algo que quizá hablará la doctora Denise Loya más adelante, pero antes, hasta el 2007, 2010, ya no había revistas especializadas en casos clínicos. Hoy hay revistas netamente, y la tendencia tanto en oftalmología como en muchas ramas es tener revistas, como ven aquí, solamente de casos clínicos. Por lo cual no desaparecerán, al contrario, hay que tratar de buscar casos clínicos novedosos, tanto en diagnóstico o tratamiento, y seguir leyéndolos. Nos da mayor escala de la literatura científica, va a seguir siendo una herramienta útil para el progreso médico, pueden generar tanto líneas de investigación como para educación. Insisto, aprendemos mucho, al menos en nuestro Instituto Valenciana, de los casos clínicos, y no desaparecerán en la docencia en el futuro, y siempre puede haber casos únicos y que nos lleven una línea novedosa y interesante y relevante en la investigación. Siempre tener un razonamiento crítico, porque es muy común yo difiero cómo tratar o cómo diagnosticar este caso o este paciente, y es lo que nutre a veces entre adscritos. Yo pienso así, yo no, y es lo que más nutre, estar abierto a la crítica, a decir, no era el camino, aceptarlo. Creo que es sumamente relevante. Concluyo con esta frase de uno de los padres de la medicina moderna, que es
William Osler, o Sir William Osler, que siempre anota y registra lo inusual, públicalo, colócalo como evidencia permanente, notas breves y concisas, ya que estas comunicaciones siempre serán de gran valor. Por mi parte es todo y nuevamente agradezco la invitación. Muchas gracias, doctor Alejandro Navas. Excelente tema, el gran valor que tienen los casos clínicos. Hoy, como bien lo señalas, se está revalorando precisamente ante muchas situaciones. Y las series de casos, incluso esta situación que nos tiene como hoy el COVID, nace con una serie de casos, el reporte de un clínico oftalmólogo, por cierto. Bueno, es un placer para mí presentar al doctor Alejandro Babayán. Si me pueden poner, por favor, la diapositiva con doctor Alejandro Babayán, también consumado oftalmólogo, experto en cirugía refractiva en el área de córnea, con una gran experiencia docente, también como investigador. Actualmente es el subdirector del Hospital de la Luz, y a mí me gustaría mencionar que es de las personas que para ser aficionado a la América es bastante decente y agradable. Perdón por la broma, Alejandro, bienvenido, y que nos va a estar hablando precisamente de estudios de cohorte y caso control. Alejandro, el escenario todo día. Todo tuyo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues sí, ya sabes que en el América hay de todo, como en todos lados, ¿no? No sé si está compartida la pantalla y la vean todos. Sí, sí, ya está. Bueno, pues vamos a platicar, bueno, agradecerte, Jorge, y al TEC de Monterrey el soporte, ¿no? Para este tipo de reuniones que son muy importantes, porque todos hacemos clínica, todos hacemos investigación, y siempre es muy relevante tener este tipo de reuniones ahora en caso de COVID, ¿no? Ya platicaba un poquito mi tocayo, el buen Alex Navas, de la cantidad y tipos de estudios que tenemos. Los estudios de casos y controles o caso control y cortes, que son los que voy a platicar ahorita en estos minutos, se encuentran dentro de estos estudios observacionales analíticos. Entonces, es muy importante cuando se describa este tipo de estudios poner pues todas las características del diseño del mismo. Es decir, son analíticos, vamos a tratar de comparar o hacer algún tipo de análisis estadístico para encontrar diferencias. Son observacionales en el sentido de que no podemos nosotros manipular o experimentar alguna de las variables. Son longitudinales, no son solamente una fotografía, sino es una película de eventos. Y en cuanto a la direccionalidad de la temporalidad, pues clásicamente los estudios de corte, aunque vamos a ver más adelante que no todos son así, son generalmente prospectivos. Y los casos y controles generalmente son retrospectivos. Y ahorita vamos a platicar un poquito. No me detengo en esta, que ya Alex también platicó de los niveles de evidencia que tienen todos estos tipos de estudios. Obviamente no son tan potentes como una revisión sistemática, un metaanálisis, y mucho menos que un estudio experimental, pero bueno, se encuentran ahí intermedios entre ellos. Es muy importante recalcar la pregunta de investigación, porque dependiendo de la pregunta de investigación es si vamos a utilizar uno de estos estudios observacionales. Si la pregunta de investigación queremos hacer alguna asociación o describir una relación causa-efecto, por ejemplo, lo que viene aquí en la lámina, a qué se debe o si determinado factor desencadena en la presencia de una enfermedad determinada, probablemente tengamos que hacer uno de estos dos estudios. Y como todos los estudios, pues vamos a tener limitaciones, vamos a tener sesgos y vamos a tener medidas en cómo se van a reportar los resultados de estos estudios. Entonces, hablando de los estudios de cohorte, son considerados el estándar de oro para estudios observacionales. Y no son nada nuevos, ya casi tenemos un siglo haciéndolos. El primero fue un estudio que se hizo en Alemania con niños cuyos padres habían tenido tuberculosis y se hizo el seguimiento para ver desenlaces en cuanto a mortalidad e incluso en cuanto a fertilidad que tenían estos niños. Y tenemos varios tipos, como vienen aquí descritos en la diapositiva, ¿no? El clásico es el prospectivo, ¿no? En el cual el estudio empieza al mismo momento que la exposición, pero no son los únicos. Sí podemos tener cortes retrospectivos y cortes ambiespectivos, pero sin lugar a dudas los estándares de oro van hacia los prospectivos. Y así es en este esquema cómo más o menos se diseñan este tipo de cortes. Tenemos una selección de estudios, de pacientes de estudio, y vamos a tener
quienes se exponen a determinado factor y vamos a tener sí o no el resultado. Vean ustedes cómo abajo está descrita la flecha de cómo va a ir avanzando el estudio a través de los años. Ventajas de un estudio de corte que sí nos permite hacer dos cosas muy importantes. Evaluar una incidencia e indicar causalidad. Yo creo que esas son las dos grandes importancias de un estudio de corte. Y bueno, algunas otras en cuanto a la exposición, en cuanto a enfermedades letales, pero sin lugar a duda, estas son algunas otras ventajas que tienen estos estudios. El de distinguir variables distintas también es una cosa importante en este grupo de estudios, pero el poder hacer incidencia y causalidad definitivamente son las más importantes. Desventajas, pues obviamente son más caros, requieren un periodo de seguimiento largo muchas veces. Para enfermedades raras o poco frecuentes no son viables porque obviamente tendríamos que dejar pasar muchísimo tiempo y la vida de los investigadores no da para tanto. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas de los estudios de corte son los sesgos, sobre todo el de seguimiento. Pónganse a pensar, si cuando hacemos una serie de casos, de repente se nos pierden los pacientes, imagínense el seguimiento de más de 3,000 personas a través de 10 o 15 años. Si perdemos un 20% de nuestra muestra, podría comprometer la validez del estudio y ese es un grave problema que se tiene que considerar cuando se hagan unos de estos estudios de corte. Como se van a desplegar los resultados, se va a hablar de riesgo relativo. Que vean ustedes esa pequeña tabla de contingencia, cómo se estima este riesgo relativo y cuando ya se quiere extrapolar a poblaciones, otro valor que van a haber descrito es el de riesgo atribuible, que es una diferencia del riesgo entre dos poblaciones. ¿Qué hemos hecho en oftalmología o cuáles son los estudios clásicos y representativos de estudios de corte en oftalmología? Pues estos dos, ¿no? Yo creo que el Beaver Dam, que es una población en Wisconsin, que permite hacer seguimientos de 10, de 15 años y que se estudian muchísimas cosas, ¿no? Degeneración macular relacionada a la edad, catarata, discapacidad visual, glaucoma, en fin, es un gran grupo de estudio que permite sacar cosas. Otro estudio clásico de corte en oftalmología es el Blue Mountains, que es hecho en el sur de Sydney y allá en Australia, y que también permite analizar alrededor de casi 4,000 personas en cuanto a estas variables de degeneración macular, incapacidad visual, catarata y demás. Pero no tiene que ser tan grande un estudio. Por ejemplo, en Singapur tienen un estudio de corte para factores de riesgo de miopía, que es un gran estudio de corte y que también seguramente va a fructificar en una gran cantidad de conocimiento. El segundo estudio que me corresponde platicar es el de casos y controles o caso control. Como les mencionaba, aquí es un estudio retrospectivo, en general. Hay una pequeña excepción que puede ser prospectivo, pero para oftalmología, para nosotros, vamos a pensar en ello como un estudio retrospectivo. Aquí se seleccionan enfermos y se hace un grupo control y después se tratan de descubrir cuáles fueron los factores de riesgo que llevaron a que un paciente determinado tuviera alguna enfermedad. Ventajas que son ideales para enfermedades poco frecuentes, son relativamente económicos y de corta duración y nos permite hacer hipótesis con respecto a la asociación de una enfermedad y factores de exposición. Desventajas, obviamente están limitados a una sola variable. Luego es difícil encontrar la secuencia de acontecimientos, a diferencia del estudio de cohorte, en el cual claramente por temporalidad tengo la exposición y luego la condición. Aquí se puede perder un poquito esa línea de tiempo. Y bueno, sí van a presentar muchos más sesgos que un estudio de cohorte, sobre todo en cuanto a la selección. Es muy difícil extrapolar una muestra que lleva a un hospital a la población general. E incluso el hacer el grupo de control muchas veces puede prestarse a sesgos. Entonces, eso es muy difícil de manejar en algunos de los casos. Y por supuesto, no va a permitir determinar la incidencia o la prevalencia de una enfermedad. Cómo se expresan estos estudios o cómo van a ver los resultados de un estudio de casos y controles es mediante la razón de momios. O también, vean ustedes, es un cociente entre la probabilidad o posibilidad de tener la enfermedad, dependiendo si se está expuesto o no, sobre la probabilidad de no tener la enfermedad, ¿no? Es lo que los americanos llaman odds ratio. Y ven ustedes cómo se establece asociación, pero no causalidad. Esa es una cosa que no tenemos que perder de vista. Pero obviamente eso nos ha permitido tener muchos conocimientos en oftalmología. Desde el factor de riesgo por tener catarata en un paciente con rubiola congénita,
o nosotros lo usamos mucho sobre todo para endoftalmitis después de una cirugía de FACO. Son eventos raros que nos permite establecer factores de riesgo puntuales como la ruptura de cápsula posterior y algunas otras. En Alemania se hizo un estudio de melanoma ovial que se llama RIFA, que también es un estudio de casos y controles muy bueno, que aporta una gran cantidad de información, y otras enfermedades más raras para nosotros corneólogos que nos permite determinar factores de riesgo, por ejemplo, de una queratitis por acantamueva. Entonces, como ven ustedes, los estudios observacionales descritos son muy frecuentes en oftalmología. Se estima que un 70 o un 80% de las publicaciones de estudios observacionales corresponden a estos dos tipos de estudio. En oftalmología se publican más estudios de corte que de casos y control, pero los dos son herramientas muy útiles para nosotros. El cómo debemos de seleccionar estos estudios obviamente va a depender mucho de la pregunta de investigación. Si quiero hacer una asociación, si quiero hacer una causalidad, esos son los estudios que debo de implementar. Y obviamente va a estar también determinado por otros factores como son la enfermedad que estoy estudiando, el tiempo que tenga y, por supuesto, en países como el nuestro, del dinero que pueda emplear para hacer este tipo de estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Magallanes. Muy interesante y muy bien concretado todo. Bueno, seguiríamos con el programa y sería la doctora Valeria. Voy pidiendo si va prendiendo su cámara. Y antes de presentarlo, nada más hacer un aviso a todo el público. Si tienen conocidos que están en la sala de espera, favor de decirles que identifiquen sus dispositivos, sean iPhone, iPads o cualquier otro, con su nombre completo. No vamos a dejar entrar a nadie que no podamos verificar el nombre. Por favor, corran la voz, por decirlo de alguna manera. Pues la doctora Valeria Sánchez, un placer tenerla aquí, también especialista en córnea, cirugía refractiva, muy activa en la parte de enseñanza y recién asumiendo una gran responsabilidad en la dirección de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que estaremos seguro irá mucho más reforzando esa larga tradición de esta institución formadora y aparte de atención. Valeria, un placer tenerte por aquí en esta mañana. Nos platicarás de ensayo clínico, algo en lo que tú tienes bastante experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y a todos los ponentes. Para mí es un placer compartir con ustedes. Y bueno, pues yo voy a hablar un poco de ensayo clínico controlado. Sabemos que es la base científica más sólida, ya hablaron un poco de la pirámide de evidencia, para evaluar alternativas en donde queremos comparar tratamientos o alguna maniobra que nosotros queremos hacer, compararla contra el gold estándar o contra alguna otra maniobra que nosotros queramos estudiar. El objetivo es dar respuestas específicas a una pregunta de investigación muy clara. Aquí en el ejemplo tenemos, por ejemplo, si yo quiero comparar si el entrecruzamiento de la colágena corneal guiada por iontoforesis es igual de efectiva o menor o mejor que el entrecruzamiento estándar, entonces tengo que hacer un ensayo clínico controlado para poder responder a esta pregunta. La definición como tal es que tiene que ser un estudio prospectivo, comparativo, longitudinal, experimental, porque estamos realizando una maniobra que va a cambiar o va a incidir sobre la enfermedad o sobre el curso natural de la enfermedad o de lo que estamos nosotros queriendo demostrar, aleatorio y ciego. Entonces aquí es comparar el efecto y el valor que tendría esta intervención en un grupo control contra nuestro objetivo. Prospectivo. Se refiere a prospectivo porque tenemos o está obligado a observar la respuesta solo después de la intervención. Ya hablaron de esto.
Si lo hiciéramos hacia atrás sería retrospectivo con una serie de implicaciones como sesgos y demás. Entonces siempre tiene que ser hacia el futuro. Comparativo, porque tenemos que estar seguros que estamos comparando manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, no grupos separados. Aquí, por ejemplo, depende de la pregunta de investigación que tengamos, puede ser algo muy general como el entrecruzamiento de la colágena corneal. Tiene tal efecto sobre las ectasias, generalizándolas, o específicamente sobre las ectasias primarias o posterior a cirugía refractiva o demás, porque sabemos que la enfermedad por sí sola va a responder diferente a esta maniobra. Entonces, a veces es un error común que queremos meter a todas las ectasias, en este caso, cuando sabemos que a un grupo le va a ir mejor que a otro, nada más todavía sin siquiera hacer el estudio. Entonces, estar seguros que nuestros grupos a comparar son semejantes. Experimental, porque vamos a realizar una acción, vamos a poner un medicamento, vamos a hacer una cirugía, vamos a realizar algún procedimiento que pudiera cambiar la evolución normal de la enfermedad o del paciente. Longitudinal, forzosamente tiene que ser mínimo 2 mediciones. Tenemos que medir el antes de que nosotros estamos realizando la maniobra que vamos a estudiar y por lo menos una medición después. Hay estudios que son a años, normalmente es a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6, al año. En el estudio específico que pusimos del entrecruzamiento, lo llevaron a 24 meses. El doctor Babayán ya mencionó que muchas veces hay pérdida de pacientes porque es muy complicado darles el seguimiento y que los pacientes quieran seguir estudiando todo o ser objeto de estudio de todo lo que estamos nosotros queriendo demostrar. Aleatorización es de las partes más importantes de un ensayo clínico controlado, porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que los grupos que vamos a controlar sean lo más similares entre ellos para que realmente el resultado sea de valor. Si no, vamos a tener un estudio que no va a contestar la pregunta que queremos tener. Entonces, tenemos a nuestro grupo, arriba de ectasias. Al azar tenemos que separar estos grupos y un grupo lo vamos a mandar al grupo del Gold Standard, que sería el de EPIOF o Dresden no convencional, y al otro grupo va a ser por iontoforesis, y después, a través del tiempo, vamos a comparar los efectos de esta técnica y ver si una es mejor que la otra. Los métodos de aleatorización hay diferentes. Los más usados es la tabla de números aleatorios, donde son nones o pares, programas estadísticos que ya la computadora te arroja hacia qué grupo lo vamos a colocar, y esto lo hacen tratando de asemejar que sean el mismo sexo, que la edad sea bastante homogénea, poner los estadios de la enfermedad distribuidos homogéneamente, porque podríamos caer, si lo hacemos nosotros, en poner en un grupo los menos avanzados o estadios más tempranos y en otro grupo los más avanzados, por lo que no nos saldría un estudio bien pareado. El segamiento es importantísimo una vez hecha la aleatorización, porque esto va a permitir que se eviten en lo mayor de lo posible los sesgos. Esto es, que los investigadores o los que van a realizar la cirugía y sobre todo el análisis de la intervención estén sesgados y no sepan a qué grupo pertenecen, porque esto, el valor que le da es altísimo.
puede estar sesgado el investigador, los analistas, el que va a realizar los estudios de diagnóstico, etcétera, pero esto se tiene que hacer al mismo tiempo que hicimos ya la separación, se hacen los grupos y desde aquí tiene que haber cegamiento para no caer en tendencias y que el estudio sea lo más homogéneo posible y lo más real. Hay diferentes tipos de ensayos clínicos controlados. Están los estudios en paralelos, en donde un grupo recibe una alternativa diferente a la otra. Está el tipo cruzado, en donde un paciente empieza con un tratamiento y después se va a pasar al grupo con el que lo estamos comparando. Entonces se cruzan y esto se llama tipo cruzado. El estudio pareado es por pares, o sea, un grupo recibe, no sé, si queremos comparar, si el crosslinking produce un efecto mejor que el no rubbing o el no tallado, ¿cómo le haríamos? Porque ahí pues o recibes el tratamiento o no recibe el tratamiento y es una maniobra completamente diferente. Entonces podría ser que usemos también los shams, ¿no? Haces como que le produces la cirugía al paciente, pero no le estás produciendo nada. Le pones gotitas y a lo mejor esas gotas son de solución salina balanceada y además le pones un tipo de luz, pero no va a haber una respuesta y no haces una intervención como tal, pero el paciente no lo sabe y eso también evita un sesgo por parte del paciente. Y el secuencial es que van llegando los pacientes y en cuanto se juntan dos pacientes con las características que queremos estudiar, los vas metiendo y se va yendo uno hacia un grupo y otro hacia el otro grupo de forma aleatoria. Como dijo Alejandro, sería muy complicado ahorita ponernos a específicamente hablar de cada uno porque sería larguísima la presentación. Pero concluimos que el ensayo clínico controlado es de los estudios con mayor grado en la pirámide de evidencia dentro de los más altos o más fuertes en presentar evidencias clínicas cuando está bien llevado y bien con un seguimiento apropiado. Nos va a ayudar a contestar estas preguntas clínicas que tienen que ser éticas, que tienen que tener un valor, porque no nos sirve de nada hacer preguntas que no representan un cambio o una mejoría real en el paciente. Y lo que es más importante es que nos garantizan que estamos por lo menos dando un conocimiento sin fallas metodológicas, sin sesgos o en la medida que se pueda, sin sesgos y que realmente le va a producir el mejor beneficio a nuestro paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Indudablemente, los ensayos clínicos son como la joya de la corona en el grado de evidencia. También, bueno, hay que decirlo, los más complejos de realizar, tienen sus retos, pero indudablemente aporta muchísimo. Solo nada más seguir insistiéndoles, si tienen conocidos que no hayan podido entrar es porque no han identificado, no le han puesto nombre a su dispositivo con el que están solicitando ingresar. Entonces, por favor, hacérselo de su conocimiento, aunque le estamos poniendo el mensaje ahí. Bueno, vamos para continuar con el programa y entrando en esta otra fase, porque todo trabajo de investigación tiene que ser difundido, tiene que ser conocido, y de ahí que la publicación se vuelve algo fundamental. Y bueno, es un placer también tener por aquí al doctor Manuel Ramírez Hernández. También hoy dominan los corneólogos este escenario. Ayer había un retinólogo por ahí colado.
Bueno, Manuel es un gran experto en el área de córnea, cirugía refractiva, autor consumado también, con muchísima experiencia en foros nacionales e internacionales. También parte del staff de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en su práctica. Y bueno, particularmente experto en los temas de publicación. Ya he preparado una charla que he llamado 5 perlas para publicar. Manuel, un placer tenerte aquí hoy en la mañana. Muchísimas gracias por esta presentación. Y adelante, el escenario es todo tuyo, si quieres compartir ya tu pantalla. Gracias, Jorge. No sé si ya estoy viendo la pantalla. Ya la vemos. Ok, perfecto. Nada más si bueno, en modo presentación. Exactamente. Agradezco nuevamente la invitación a Jorge. Ya lo puse en presentación, pero... Y falta ponerlo en pantalla completa, doctor. Ya está. Bueno, entonces, nuevamente les agradezco. Tenemos 8 minutos. Mi amigo Jorge Valdés es de Monterrey, entonces no me va a dar un minuto más para hablar de esto. Entonces, intentemos hacer en 8 minutos todas estas 5 perlas para escribir un artículo médico. Y voy a tomar resumen de todo esto porque tanto Denise como el doctor Garza, incluso ya mis asesores ya hablaron de esto, tanto la doctora Valeria y el doctor Alejandro Ollán. Entonces vamos a hablar qué es lo que se requiere para escribir un artículo médico. Bueno, de entrada, perla número 1 o texto número 1 o consejo número 1. Hay que dividir primero las cosas en previo a escribir el artículo, cuando ya estamos escribiendo el artículo y cómo contestar a los revisores cuando ya regresó de haber sometido este artículo a la revista y ver qué es lo que vamos a hacer con estos cambios que nos han propuesto o incluso el que no nos hayan visto. No me hayan aceptado el artículo. Bueno, empezando. Tengo que definir qué trabajo tengo, qué es lo que hice, qué es el estudio que estoy haciendo. Ya tanto la doctora Valeria como el doctor Alejandro Ollán ya hablaron de diferentes tipos de estudios, también el doctor Navas. ¿Qué tipo de estudios estoy haciendo? Bueno, de entrada lo más importante, si estoy haciendo un ensayo clínico controlado, muchas publicaciones me requieren o revistas que tengan NIH, un número del NIH. ¿Por qué? Porque es un ensayo clínico controlado en el cual estoy haciendo un experimento con un medicamento, digamos, o con un aparato nuevo, en el cual requiero un número del NIH. En todos los demás tipos de estudios, como los cortes, los estudios pareados, las series de casos, los casos clínicos, no se requiere de este tipo de cosas. Entonces, de entrada tengo que saber con qué tipo de estudio estoy trabajando. Número 2, ¿a qué revista lo voy a mandar? La doctora Denise va a hablar con mucho más detalle sobre este caso, pero tengo yo que detectar qué tipo de estudio tengo para saber qué tipo de revista es la que más coincide con lo que estamos o queremos publicar, ya sea un case report. Es evidente que si tengo un estudio de retina no lo voy a mandar a una revista de córnea, pero hay cosas específicas en las cuales yo tengo que revisar para ver cuál es la revista que recibe más tipos de estudios semejantes a los que yo quiero mandar a publicar. Y tenemos una revisión completa de lo que ha sido publicado con referente al estudio. Tenemos siempre un error muy frecuente, que es decir, si no es el hilo negro, no es publicable. Tiene que ser completamente novedoso, nunca tiene que haber ninguna publicación con respecto a eso, y eso no es cierto. Hay muchos estudios parecidos porque no se puede ya descubrir el hilo negro, simplemente estamos deshilachando ya el hilo negro para hacer nuevos estudios. Y se vale publicar lo que ya está publicado, porque es reforzar un estudio o un conocimiento que se tiene, o inclusive tener una cosa en contra, que tengamos resultados diferentes a lo que ya se publicó. Y aún así es publicado. Bueno, el número 2, ¿a qué me refiero con esto? Ya tengo mi estudio, ya definí qué tipo de estudio es, ya sé más o menos a qué revista quiero mandarlo, entonces tengo que ver el formato de esa revista. El formato de la revista me da el estilo, la forma va dependiendo del tipo del artículo, como ya hemos comentado, puede ser un case report, serie de casos, revisión, de investigación, una corte, lo que vamos a platicar yo previamente. Y en base a eso, tengo que elaborar mi contenido, texto, figuras, referencias, etcétera, para el tipo de artículo a la revista en la cual lo quiero mandar. Ahora bien, esto viene siempre en las referencias para por los autores. Siempre hay explicaciones y siempre hay, todas las revistas tienen unas instrucciones para escribirlo. Y las instrucciones que los autores nos detallan completamente cómo se tiene que hacer. Si se fijan, aquí tengo artículos originales
cómo se tiene que hacer, la hoja frontal, el abstract, cuántas palabras tiene que tener, en qué tipo de palabras, incluso nos hablan ya del texto. Las referencias ya nos ponen incluso cómo tenemos que escribirlas. Hay artículos que nos ponen tantos autores y poner et al, o uno que los pongamos todos. Incluso nos ponen ejemplos escritos de si es un artículo, si es un libro, o si es un capítulo de cómo referirlo. Por lo tanto, es una receta de cocina de cómo escribir el artículo para la revista a la cual yo selecciono mandarla. Si se fijan, incluso podemos ver hasta las imágenes, las ilustraciones, cómo referirlas en el texto, de qué forma, e incluso como ya nada más se manejan fotos digitales en momentos actuales, nos hablan el tipo de formato en el que hay que hacerlo. Por ejemplo, esta revista que es el Journal of Practice Story nos manda que solo PIB o EPS file, y nos mandan cuántos píxeles por pulgadas, 300 dots per inch de resolución. Si es a blanco y negro, si es a color, nos van de 6.000 de 600 a 1.200 o 6.000. Si es PowerPoint o no imagen, hay muchas revistas que no reciben imagen de PowerPoint, solo nos mandan los formatos, pero yo tengo que leer todas estas instrucciones para saber cómo le voy a mandar yo los formatos a mi artículo a los formatos. Digo, si puedo quitar esto de lista de espera, ya lo quité. Bueno, y se fijan, al final nos mandan un palomeo para checar si he hecho correctamente todo lo que ellos me dijeron en las instrucciones que me mandaron para hacerlas. Por lo tanto, hay una gran importancia en valorar siempre las instrucciones para los autores de la revista que ya escogen. Ahora bien, no sé cómo quitar esto, ya lo quito. Bueno, ya estoy escribiendo un artículo, ya tengo la forma, el tipo de artículo, es original, reporte de casos, carta de editor, lo que sea. Ya estoy en mi contenido. Arrancamos con el texto, con las instrucciones de los autores que me pusieron ahí. Las figuras, como me lo pusieron ahí, los resultados, y lo más importante que ya tocó incluso el doctor Alejandro Navas es el esquema de mi discusión. No lo más importante, pero son de las cosas que más me interesan, porque la discusión, aunque van a hablar de ello posteriormente, son mis porqués y mis peros de lo que yo escribí de mi artículo. Es la defensa de mi artículo ante el lector o ante el revisor que lo va a checar. Es cómo yo estoy defendiendo los resultados que yo obtuve. Bueno, seguimos. Número 3. El número 3 se refiere a, si avanza esto, a las referencias. Quise tocar yo las referencias en un punto muy importante. Siempre ha sido el coco andar refiriendo. ¿Dónde refiero? Escribir todas las referencias, me falta una letra, me falta un dato, me falta el volumen, me falta las páginas. Eso ya no es problema con los programas actuales. ¿Ya a qué me refiero con esto? De entrada, la referencia que es una búsqueda completa. Tengo yo que leer todo lo que se ha escrito con referente al artículo que estoy publicando, para tener un contexto global de lo que se ha hecho. Número 2, ¿qué tipo de artículo? Lo que me comentaba el doctor Alejandro Navas es eso. Si mi artículo es, por ejemplo, un case report, hay muchas revistas, por ejemplo, American Journal of Ophthalmology solo nos pide 7 referencias bibliográficas. Entonces tengo que contraer a las mejores 7 referencias para poder defender mi case report que estoy escribiendo o mandando publicación. Hay unas que son ilimitadas, pero tengo que saber qué tipo de artículo es y la revista cómo me lo pide. Y saber dónde referir. Un error muy típico es decir, pongo todo un texto o pongo un párrafo y al final pongo todas las referencias. Si a la mitad del texto tengo yo, por ejemplo, Minsky escribió esto y refirió esto, ahí es donde va la referencia para que el lector pueda saber ese número de referencia e irme a la referencia a buscarlo si quiero yo indagar más sobre ese tema. Entonces, dónde referir es muy importante. Ahora bien, en cuanto a las referencias, lo que platicamos es el coco de las publicaciones, pero ya existen programas que nos lo hacen automáticamente. El EndNote es el más frecuente, es el que yo uso, por ejemplo, el Reference Manager, etc. Estos programas uno los baja y se interaccionan con el Word, por ejemplo, del programa de Office. Y entonces cuando yo hago una revisión bibliográfica, bajo en los tools todas las publicaciones que existen sobre ese tema y hago una biblioteca que incluye los abstracts que puedo ir leyendo. Y eso, si yo estoy escribiendo, puedo abrir el abstract, leerlo, y cuando estoy en discusión, e inserto la referencia, automáticamente me pone el número secuencial y las pone hasta el final del texto que estoy escribiendo, como lo quiere la revista. Incluso la mayoría de las revistas ya ponen bajar el style de la revista tal, lo baja uno y ya automáticamente usa uno ese estilo en el EndNote para estar escribiendo como lo quiere la revista. Entonces ya no es pretexto a hacer
a mano las referencias bibliográficas y tenemos estos programas de manejo de referencias. Cuando yo se los enseño muchas veces a los residentes, los becarios en el hospital de la Sierra, me dicen, oye, está increíble esto. Les quiero platicar que el EndNote lo uso desde 1998. Eso que sí que tiene 22 años usando este archivo. Entonces ya no es pretexto no usar manejadores de referencias para que quede perfectamente bien como lo quiere el artículo y podamos jugar con ellas. Bueno, las figuras que les comentaba hace un momento, las instrucciones para los autores van a decir cómo son las figuras en cuanto a tamaño y resolución. La resolución son los píxeles por pulgadas, dots per inch. Eso lo podemos hacer muy fácilmente utilizando Photoshop. El Photoshop no nada más es para que se vean muy bonitas las modelos en las revistas. Con el Photoshop puedo manejar cualquier tipo de imagen. Entonces, si yo tengo una imagen que me dice tiene que ser de tantas pulgadas por tantas pulgadas y 300 dots per inch, 300 píxeles por pulgada, yo lo meto a Photoshop y le digo, pónmelo con tanto y con tanto, y automáticamente el programa me va a dar perfectamente bien la resolución y el tamaño de la imagen que quiero mandar a la revista. Y es muy fácil de utilizar el Photoshop. Las leyendas, como ya hemos comentado, tienen que ser en base a las para los autores. Igual las tablas y las gráficas, muchas veces podemos mandarlas como imagen. Por ejemplo, las tablas. Las gráficas, y eso, hay veces que la revista me pide, no me lo mandes como imagen porque quiero jugar con ella para cambiarla en cuanto a la estructura, entonces se manda como lo pide la revista. Pero incluso se puede mandar como imagen si no lo permite la revista. Ahora bien, continuando. El número 4. Leerlo varias veces. Siempre que somos el autor de un artículo, estamos tan enfocados y tan clavados en nuestro tema que ya muchas veces obviamos algunas explicaciones, por ejemplo. Entonces hay que leerlo muchas veces para decir, aquí no expliqué esto, o aquí lo tengo en la cabeza, pero no lo plasmé bien para que se entienda. Entonces ya que lo leí muchas veces, se lo tengo que dar a otra persona para que lo lea, por lo menos una persona. Ella lo va a leer y háganse de cuenta que es las veces de un prerevisor. Ahí me va a decir, Manuel, aquí no entendí lo que me querías decir, o aquí repetiste esto 2 veces, o estas situaciones que muchas veces el autor está tan inmerso en el artículo que lo pasamos por alto. Entonces, una de las consejos es que lo lea otra persona y que me diga, ¿sabes qué? Si lo entendí, lo estoy entendiendo. Y si no es nuestro idioma nativo, vale la pena utilizar un revisor de estilo para que nos corrija el detalle y no nos reboten por estilo. El número 5 es el regreso. Ya mandamos la revista y estamos esperando a que nos respondan los revisores, que muchas veces son 2 o 3, dependiendo de cada revista, hay 4 revisores. ¿Qué hacer con ello? Bueno, viene de regreso y tenemos 4 panoramas. 1, rechazo, no lo quiere la revista. Bueno, si es por formato, cometimos un grave error. Si ya es por formato, quiere decir que no hicimos caso de las instrucciones del autor y por lo tanto me lo rebotaron porque no lo leí. Eso ya sería un pecado capital. ¿De acuerdo? Si no es por formato y está rechazado, a otra revista. Si ella no lo quiere, puede hacer otra revista que sí le interese. Entonces no hay que entrar con la confabulación del no me entendieron, no, somos latinos, somos gente que no creen que lo sabemos, no quieren mi artículo, me desecho y ya me deprimí. No, hay que mandarlo a otra revista. Hay muchas. Entonces, si está rechazado y no es por formato, a otra revista. Y hacer el formato de la otra revista, obviamente. Revisión mayor. Si en la revisión mayor los cambios que están propuestos por los revisores son extraordinarios, ¿a qué me refiero con esto? Hay que cambiar todo el artículo. Hay que reiniciarlo nuevo. Lo que hiciste yo haría esto en vez de hacer esto ya completamente diferente. Eso quiere decir que tengo que reiniciar el artículo, entonces la investigación o el protocolo no lo voy a hacer, entonces va a otra revista. ¿Me explico? Ahora bien, si los cambios de revisión mayor son accesibles al trabajo que ya tengo hecho, los hago y los resubmito a la revista. Si los cambios son moderados, hay que realizar los cambios y mandarlos. Y si los cambios son mínimos, se realiza y se cambia. Tenemos una plática que hemos dado Everardo Hernández y yo completa de cómo contestar a los revisores. Y bastante tips, pero por motivos de tiempo no los puedo decirte ahorita, se podría dar en otra plática de tips de cómo contestarles y cómo no pelearse con ellos cuando tenemos un revisor que inclusive no pudo haberme entendido lo que estamos diciendo. Entonces, si son moderados, se realizan, si son menores, se realizan, si son mayores, se ve, si no quieren que cambiemos todo completo. Si es todo completo, va a otra revista. Bueno, y podemos utilizar los tips que nos dieron los revisores, que son sensibles. Como conclusiones, todo es publicado. Simplemente tenemos que estar estandarizados para saber a qué tipo de trabajo tengo, a qué revista mandar, utilizar el formato de la revista con las instrucciones con los autores, manejar sistemas de referencias y
estar abiertos a la crítica de los revisores para poder manejar el regreso al artículo. Yo tengo un colega que admiro mucho porque es un gran cirujano, y me dijo, y tengo muchos case reports que serían publicables, pero es que es muy difícil. No, no es difícil. Simplemente hay que seguir el ABC de esto y todo es publicable. No importa que no esté en el hospital de enseñanza como lo estamos varios de nosotros aquí, o que esté en un hospital privado. Se puede hacer y bueno, intentarlo y es válido. Muchas gracias a todos y gracias, Jorge, por la invitación. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que es de mucha utilidad y por ahí hay algunas preguntas en el chat para al final contestarlas. Si preguntan, si hay que avisarle cuando hay una revisión mayor. Pero si quieres, damos un tiempo hacia el final. Vamos a movernos en el programa. Es un placer también tener por acá, si me ponen al doctor Manuel Garza, bueno, que también está acá en Monterrey. También hoy es día de corneólogos, como ya había avisado. Bueno, que Manuel también se dedica al área de inflamación ocular, Manuel Garza. Es nuestro editor en jefe de la revista mexicana de oftalmología. Está haciendo un espléndido trabajo junto con todo el cuerpo editorial para llevar a cada vez más nuestra revista. De ahí que esta sección también es particularmente importante y a nosotros como colegio nos interesa también fortalecer los medios de difusión del trabajo de todos nosotros, particularmente los nacionales. Bueno, pues sin mucho más preámbulo, Manuel, un placer tenerte por acá para escuchar tu plática de cómo estructurar un artículo. Manuel, adelante, por favor. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Se ve mi presentación? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y ya durante el día de ayer y el día de hoy en estas primeras partes vimos cómo hacer un trabajo y como decía Jorge, pues hacer el trabajo solo tiene un beneficio para la salud pública, para los pacientes y para los doctores si lo publicamos. Si hacemos un trabajo y no lo publicamos, realmente no nos da ningún beneficio a absolutamente nadie. Y ya Manuel Ramírez habló un poco sobre cómo publicar un artículo y yo les voy a hablar específicamente de la estructura que siguen todos los artículos. Esta es mi declaración de intereses. Para esto no tengo ningún conflicto por trabajar con estas empresas, pero sí tengo un conflicto positivo. Como decía Jorge, soy el editor jefe de la revista Mexicana Oftalmología y uno de mis objetivos para participar el día de hoy es que los ayude, que los orientemos a que puedan hacer trabajos de mejor calidad, para que puedan hacer artículos de mejor calidad, principalmente en mi área, y que lo puedan enviar a la revista Mexicana de Oftalmología. Entonces, todos sus trabajos, todos sus casos clínicos son bienvenidos. Los objetivos de la charla del día de hoy serán analizar la importancia de la estructura del artículo científico. Vamos a discutir qué valor tiene cada una de las secciones del artículo. Vamos a mencionar otras partes de las secciones que algunas de ellas ya habló Manuel, pero creo que son importantes, aunque no las vamos a discutir, nada más para que la tengan en mente y quizá en las preguntas podamos platicar un poco más. Vamos a revisar las razones principales para el rechazo de los artículos y teniendo este conocimiento, saber cómo mejorarlo. Y les voy a dar solo una idea muy rápida de lo que es un proceso editorial para quienes no lo conocen. Seguro cuando nosotros hacemos un trabajo, pensamos que nuestro trabajo es de alta calidad académica y que debería de ser publicado. Y bueno, hay historias reconocidas en el mundo de artículos rechazados, por ejemplo, el DNA del doctor Watson, que fue rechazado más de una ocasión. Entonces, el tener un trabajo de investigación bien realizado no es suficiente garantía para que ésta se va a publicar. Y les traigo este artículo que me parece muy interesante, que como está en alemán, les puse la página donde viene la traducción de un resumen de lo más importante y nos dice que el artículo nos dice que hay 5 puntos principales por los cuales un artículo de alta calidad académica, de alta calidad metodológica, puede ser rechazado. Y vean que las causas, la mayor parte de ellas son fáciles de solucionar. Uno es, y es de las primeras cosas que debemos de revisar, si nuestro artículo va con los objetivos o el alcance que tiene la revista. Si yo quiero enviar un artículo de algo muy específico de enfermedades inflamatorias oculares, quizá para un lector
de oftalmólogos de todas las especialidades, de todas las subespecialidades, no sea interesante. No así para una revista que es revisada principalmente por médicos con un interés especial en las enfermedades inflamatorias. Entonces, esto es un paso inicial que es muy, muy importante. En segundo, que la calidad del escrito no sea la adecuada, y eso, como nos decía Manuel, podemos ayudarnos de revisores de estilo, etcétera. Que el manuscrito no esté formateado como debe, ya nos hablaba Manuel, y bueno, que los revisores no estén de acuerdo con las respuestas que le dimos, que también nos mencionaba Manuel. Entonces, estas cosas creo que son muy importantes, a pesar o a un lado de no tomando en cuenta la calidad de nuestro estudio. Y bueno, entonces pensamos que publicar un artículo es realmente una travesía que necesitamos, como cuando vamos a escalar, necesitamos de alguien que nos oriente por dónde hacerlo, porque si nosotros nos ponemos a escalar una montaña sin conocerla antes, sin saber los caminos más adecuados, nos llevarán al fracaso. Y por suerte eso ya existe en las publicaciones médicas. Les pongo aquí la red Equator, que es una red de guías que tienen, como pueden ver del lado izquierdo, guías para todos los tipos de estudio. Entonces, de todos los tipos de estudio que nos hablaron hoy Valeria, Alejandro Babayán, Alejandro Navas, hay una guía específica de qué debe de contener mi artículo. No nos dice cómo escribirlo, eso es otra cosa, pero sí nos dice qué información es indispensable que esté en el artículo. Y como pueden ver del lado derecho, que les puse la guía de los estudios de casos y controles, la parte más importante es la de material y métodos, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, nos vienen indicaciones desde el título, la introducción, los métodos, los resultados. Por ponerles un ejemplo, si ustedes quieren publicar un caso clínico, tienen que poner al final del título de su caso, reporte de un caso. ¿Para qué? Para que el lector vea, cuando vea el título de su trabajo, que lo que va a encontrar si va a leer su artículo completo es el reporte de un caso, porque a veces el título sugiere que fuera un estudio de investigación de una serie de casos, casos y controles, etcétera, y entonces el lector se puede perder. Entonces, les recomiendo que vayan a buscar esta página, se llama equatornetwork.org, y empiecen siempre antes de escribir su artículo buscando la guía específica que deben de utilizar dependiendo del tipo de estudio que realizaron. Y bueno, en general, todas las revistas piden esta estructura IMRD, donde la I de introducción nos dice o debemos de responder cuál es el problema que estamos estudiando. La M de material y métodos nos debe de responder la pregunta de cómo lo abordé, la R de resultados que encontré y la D de discusión, qué significa lo que encontré. Manuel Ramírez nos decía que en la discusión también hay que defender nuestro trabajo. Efectivamente hay que poner en perspectiva de conocimientos previos por qué nuestra información es válida. Vamos a hablar un poquito específicamente de cada una y les pongo del lado izquierdo cómo es el esquema que les acabo de mencionar del manuscrito. Sin embargo, el esquema de redacción es diferente. Vean cómo empezamos por los resultados y lo pongo en grande porque vamos a ver ahorita que todo el artículo debe girar sobre los resultados que tuvo nuestro estudio. Seguidos de la introducción, material y métodos y discusión. Vamos a discutir rápidamente cada uno de ellos. La sección de resultados es la que rige la estructura de todo el artículo, como les mencionaba, porque no vamos a hablar de cosas que no estudiamos y que no tenemos resultados. Si yo en mi introducción hablo mucho de una técnica diagnóstica y esa técnica diagnóstica no es parte de mis resultados, no tiene razón de ser el estar ahí. Entonces, todo el artículo debe de relacionarse y estar conectado con los datos y el análisis presentado en los resultados. Es importante y muchas veces nos equivocamos, los resultados son solo las declaraciones generales que nos permiten decir qué fue lo que encontramos. En esta área no debemos de interpretar su significado, entonces no debemos de decir encontramos una baja frecuencia de pacientes con queratitis micótica. Debemos de decir la frecuencia de queratitis micótica fue del 5%, nada más. Y es importante porque también actualmente los costos por publicación son cada vez más altos
y los editores nos enfocamos mucho en tratar de reducir en la medida de lo posible la longitud de los artículos, que los datos no deban repetirse, por ejemplo, escribirlos y además ponerlos en una tabla. Si los vamos a poner en una tabla, referenciamos la tabla y quizá pudiéramos describir un dato que consideremos el más importante, pero no deben de repetirse. Después de eso debemos de inscribir la introducción y como ven en el esquema del lado derecho, va de más a menos. ¿Por qué? Porque comienza con un enfoque amplio donde definimos cuál es el problema y sus intereses. Aquí es muy importante que digamos por qué es importante el problema. Es como, yo les digo, como cuando le contamos algo a alguien que tenemos tiempo de no verlo, lo primero que le ponemos es los antecedentes y seguramente le decimos que nuestro trabajo es el más importante del mundo y respaldamos eso con información. Pues así debemos de hacerlo en la introducción. Después, esta información se debe entrelazar para poner el problema relevante que vamos a estudiar dentro de las, por ejemplo, las etiologías infecciosas de las uveitis. Yo empezaría hablando sobre las uveitis, que pueden ser de diversas etiologías, y luego diría por qué son importantes las etiologías infecciosas, para finalmente hablar de un enfoque exactamente paralelo al de los resultados. Y entonces, si mi estudio es sobre métodos diagnósticos, mis últimos párrafos serían diciendo que los métodos diagnósticos actuales se incluyen todos los que hay, y luego diría que el método que yo voy a estudiar no es ampliamente conocido o da mejores resultados que los anteriores o es más rápido, etcétera, para finalmente el último párrafo o la última sentencia sea la de la declaración de los objetivos o propósito del trabajo. Aunque les digo que el estudio, la escritura del estudio va relacionado totalmente a los resultados, la validez del estudio está totalmente relacionado, y para mí la parte más importante de un estudio es la de material y métodos. Si los materiales y métodos no son correctos, todo lo demás no sirve. Entonces, a la hora de que, como vamos a ver más adelante, los revisores evalúan donde más se enfoca material y métodos, ya que esta establece la credibilidad de los resultados. Y es muy importante que debe de describirse como si fuera una receta de cocina. Los estudios dicen que deben con lo que yo leo en material y métodos, podría ser el mismito experimento en mi casa o en mi laboratorio. Entonces debe de ser totalmente replicable. Si esto no sucede, porque a veces creemos que nuestra forma de trabajar debe de ser secreta, entonces ningún artículo o ninguna revista nos lo va a publicar. Debemos de mencionar qué experimentos usamos, cómo los llevamos a cabo, cómo se realizaron, qué equipos y materiales. Es importante, por ejemplo, en la preparación del suero autólogo, el valor importante para los componentes epiteliotróficos es la fuerza G y no las revoluciones por minuto. Y las fuerzas G dependen del tamaño del rotor. Entonces, si yo no digo, idealmente debería de reportarlo con fuerzas G y no revoluciones por minuto. Pero si yo lo reporto como revoluciones por minuto y no digo qué equipo estoy utilizando, no le estoy dando la información al lector para que él pueda hacer el estudio exactamente igual que el mío. Después viene la discusión, y en la discusión hay dependiendo de la revista, y tienen que leerlo bien. Hay revistas que dicen la discusión debe ser lo más corta posible, porque lo importante son tus resultados, y hay algunas otras revistas que consideran que la discusión es la parte más importante, porque como decía Manuel, es la parte en la que nosotros con nuestro conocimiento como expertos del tema ponemos en perspectiva nuestros resultados, los comparamos con los resultados publicados por otras personas y justificamos por qué nuestros resultados fueron los que encontramos. Entonces, interpreta los hallazgos, debe de siempre estar relacionada íntimamente con los objetivos. No voy a discutir algo que no estudié, y la primera discusión que debo hacer es con mi objetivo principal, no con los objetivos secundarios. Y una parte que es muy importante y que frecuentemente nos olvida, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos estudios de reproducibilidad de equipos, de comparación entre equipos, es el impacto que lo encontrado tiene en la práctica clínica. No importa que yo diga que el topógrafo X mide el valor queratométrico diferente por 0.21 dioptrías que el topógrafo Y,
y que esto es estadísticamente significativo si, por ejemplo, los lentes cambian de media dioptría en media dioptría, por ponerles algún ejemplo, si fuera un lente intraocular. Entonces necesitamos poner el impacto en la práctica diaria. Quizá en ese caso yo le diría, bueno, necesitamos poner un lente diferente en el 70% de los casos cuando yo medí el cálculo del lente intraocular, la queratometría con el topógrafo X en relación al topógrafo Y. Y otra parte muy importante y que a veces se nos dificulta es que debemos de poner las debilidades de nuestro estudio. Todo estudio tiene debilidades y lo mejor es que nosotros las pongamos y que no sea el revisor el que los ponga y que por esa razón no los rechace. Les decía, hay otros componentes importantes que no vamos a discutir, como cómo debe ser el título, quiénes deben ser los autores, cómo debe describirse el estudio, el resumen del estudio, perdón, y la carta de presentación, que es en términos generales las primeras partes que leen tanto los lectores como el editor y por lo tanto son muy importantes. Un par de segundos más, vean cómo en este estudio la razón principal por la que se rechazan los artículos es por problemas metodológicos, lo mismo que en este estudio, entonces es sin duda en donde debemos de trabajar más. Y una última diapositiva, este es el proceso editorial. Cuando un artículo se envía a cualquier revista, llega primero una secretaria editorial. Si cumple con el formato, se pasa al editor en jefe. El editor jefe puede enviarlo a un coeditor o de ahí mismo él rechazarlo o enviarlo al coeditor y que el coeditor sugiera el rechazo si tenemos coeditores temarios. Y si el artículo, pasa al editor, al coeditor y va con los revisores, el revisor, como nos dijo Manuel, puede rechazarlo, dar sugerencias de cambios mayores o modificar, en algunas revistas se le menciona, aceptado con cambios menores o aceptado directamente, lo cual es poco frecuente. Entonces, en conclusión, la estructura correcta del artículo es indispensable para ser tomado en cuenta para su publicación. La redacción del artículo gira alrededor de los resultados, pero la sección de material y métodos debe ser clara y ampliamente descrita porque es la razón principal para ser rechazado un artículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Garza. Hay por ahí un par de preguntas en el chat, si les gusta ahorita responder. Tienen que ver con la casa editorial de la revista y algunas otras preguntas en ese sentido. Para ir cerrando ya esta segunda parte de este curso, bueno, es un placer para mí presentar a la doctora Denise Loya. La doctora Denise también experta en córnea, cirugía refractiva, doctora en ciencias clínicas, también con experiencia en investigación, un fellow en comunicación científica precisamente de ARBO y nuestra coordinadora de difusión de ARBO México, que nos va a hablar de cómo escoger la revista, que alguien ahí en el chat, ahorita en el público, nos preguntaba. Y déjenme plantear, y a ver si los que nos están viendo y oyendo, nos pudiesen poner en el chat si ya han publicado algún artículo o lo piensan publicar y si durante este año piensan publicar algún artículo. Nos gustaría saber un poco, sentir qué tanto de la audiencia, los más de 240 que tenemos hoy, están planeando escribir en lo que resta del año, o al menos en lo que resta de la cuarentena, un artículo. Se los agradeceríamos mucho que lo pusieran ahí en el chat, también para generar un poco de interacción. Adelante, doctora Denise, un placer tenerla por acá. Gracias, pues muy buenos días a todos. Es un honor poder compartir el día de hoy con todos ustedes, sobre todo grandes profesores y amigos. A ver. ¿Se ve mi pantalla? ¿Ahí está bien? ¿Ya completa? Bueno, sí. Yo voy a terminar con las sesiones del día de hoy hablando acerca de cómo escoger la revista. Y bueno, sabemos que el objetivo de nuestro trabajo es que sea publicado. Es uno de nuestros mayores deseos y sobre todo que sea publicado en una revista pues importante o de alto impacto. Y pues como bien lo vemos aquí, probablemente eso es lo que pensemos muchas veces y nos encontremos con estas situaciones, pero algo bien importante en este proceso es nunca darse por vencido.
Y bueno, como ya lo habían mencionado previamente, es súper importante conocer cuál es el tipo de artículo que queremos publicar. Existen diferentes tipos de trabajos, desde como este que podemos ver aquí, que es una comunicación corta, algo que hemos visto recientemente, ya que es información que debe de ser publicada urgentemente. Ahora con esta pandemia hemos visto varios reportes de este tipo. Tenemos reportes técnicos, artículos de revisión, artículos de investigación, incluso, como ya lo comentaba el doctor Nava, ciertos reportes de caso. Entonces, este es uno de los puntos importantes por donde debemos partir. Y es aquí donde nos hacemos esta pregunta, bueno, ya tenemos nuestro trabajo, ahora, ¿dónde lo vamos a publicar? Bueno, sabemos que existen un montón de opciones actualmente y esto muchas veces puede generar confusión o miedo. Actualmente tenemos más de 25,000 revistas en investigación y la tasa de crecimiento es impresionante, aproximadamente 3.5 anualmente. Entonces, ¿cómo encontramos la mejor revista para poder publicar nuestro trabajo? Y bueno, muchas veces podemos publicar nuestro trabajo enfocado en ciertas revistas donde el tema sea del enfoque de esta revista, sea muy específico, o en otros casos donde podamos conocer, y ya lo preguntaban en el chat, el tiempo de someter y de respuesta y de aceptación de nuestro trabajo. Esto sobre todo en algunos ámbitos donde es necesario, por ejemplo, renovar el SNI, que tenemos que cumplir con ciertos tipos y a lo mejor estamos un poquito cortos de tiempo. No sería lo ideal, pero bueno, es algo a considerar cuando queremos conocer cuál es el tiempo de respuesta de ciertas revistas, enfocados también en lo que sería el factor de impacto de esa revista. Si son revistas de open access, sobre todo porque queremos tener un mayor número de citas o que sea más accesible a la comunidad, o pues también en aquellas revistas por su prestigio. Entonces, ¿cuáles son estos pasos que nos pueden ayudar a poder encontrar la revista adecuada para nuestro trabajo? Bueno, antes que nada es bien importante conocer estos numeritos que les voy a poner aquí, sobre todo lo que sería el factor de impacto y los cuartiles. Y bueno, el factor de impacto fue descrito por Eugene Garfield en 1975 y esta medida va a reflejar precisamente la frecuencia de la cita en los últimos 2 años de esas revistas. Podemos ver aquí cómo, ya hablando más específicamente de esa revista, la podemos dividir en cuartiles y dependiendo de dónde se encuentren en cuanto a su relevancia o especificidad, podemos ver aquí que se dividen desde el cuartil 1 hasta el cuartil 4 y esto nos va a hablar acerca de la importancia que tiene esa revista en relación a un área específica. Entonces, esto es algo que a veces no sabemos, pero antes de empezar a escribir nuestro artículo es importante conocer a dónde lo queremos enviar, sobre todo para no tener que hacer un trabajo doble, como ya lo había hablado bien el doctor Manuel Ramírez, muchas veces ya nos dice exactamente la revista qué es lo que quiere, entonces es más fácil buscar primero cuál es la revista a la que quiero yo enviar mi trabajo y una vez encontrando esa revista poder empezar a escribir mi trabajo. Y bueno, ¿cómo encuentro esa revista? ¿Cuál es la revista que mejor pudiera ser compatible con mi trabajo? Actualmente tenemos varias herramientas en la web, sobre todo Web of Science, Scopus, Imago. Estas herramientas pues nos dan acceso a múltiples bases de datos, nos ayudan a explorar precisamente estos dos números, sobre todo el factor de impacto, que es algo bien importante. Nos dice si es una revista que es confiable, si tiene una buena revisión, entonces esto es bien importante. Aquí podemos ver cómo se ve la pantalla de Web of Science. Lamentablemente, esta plataforma solamente da acceso a organizaciones que estén suscritas o a universidades, pero bueno, esta es una plataforma que te permite acceder a muchísimas bases de datos y podemos ver aquí, poner precisamente cuál es la revista que estamos buscando, ya sea basada por el tipo de revista, por la categoría o haciéndolo más específico. Otra plataforma que tenemos sería Scopus. Esta sí es abierta a cualquiera que quiera ingresar. Ponemos aquí en donde dice Sources en la parte superior, qué es lo que estamos buscando. Como podemos ver aquí, en este caso puse esta revista.
y dándole clic aquí en esta parte podemos ver de nuestro lado derecho su factor de impacto. Podemos ver aquí de dónde es donde viene ese factor de impacto que ya se los había mencionado previamente. Si damos clic en la parte donde dice el Site Score y Rank, nos va a desplegar esta otra, donde nos va a decir precisamente dentro de esa categoría que es oftalmología, dónde se encuentra rankeada actualmente. Y a nuestro lado derecho podemos ver esta tabla, que esta tabla también nos ayuda sobre todo para evaluar el comportamiento de esa revista en los últimos años. Hay revistas que han mantenido una estabilidad en cuanto a su nivel de calidad, así como hay otras que van en aumento y otras que lamentablemente han ido disminuyendo. Entonces, esto es algo también a considerar a la hora que queremos encontrar nuestra revista. Otra herramienta sería Simago, y como también se los mencionaba anteriormente, aquí lo que hicimos fue buscar por categorías y en la cuestión de oftalmología nos dice aquí cómo están rankeadas las revistas, marcándonos precisamente aquí los cuartiles y también el país de origen de cada revista. Podemos ver aquí en esta parte a la hora que le damos clic esta leyenda donde dice el scope, y esto es aquí bien importante porque cada revista tiene cierto interés, entonces es muy importante saber si nuestro trabajo va a ser de interés para esa revista antes de empezar a fijarnos en qué serían las indicaciones que ellos requieren. Como ven, esta revista, pues aunque quisiéramos tener un artículo, esta revista es por invitación, no nos permite a cualquiera someter nuestro trabajo, por eso es importante primero buscar cuál es la revista que más se va a acercar a nuestro trabajo. Otro de los puntos que ya se los había mencionado precisamente es cómo se ha comportado esa revista a través de los años. Podemos ver aquí precisamente esto, si la revista en la que yo voy a someter mi trabajo lamentablemente ha ido disminuyendo, pues bueno, no voy a tener tantas citas como quisiera, o al contrario, si es una revista que a lo largo del tiempo ha ido en aumento y se ha mantenido estable, adelante. Eso es un factor también a considerar. Y también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hoy en día cada vez vemos estas revistas predatorians, no sé cómo se diga precisamente, pero sabemos que muchas veces las revistas en donde queremos publicar pueden aparentar así como la imagen de la izquierda llena de vallas y obstáculos, y este es un punto importante cuando las revistas te ponen esta alfombra roja y te dicen adelante, publica, es como que tener un poquito más de cuidado, ya que esto también puede pues manchar tu reputación como investigador. Es muy importante la calidad de estos trabajos, generalmente no están revisados por pares, entonces por más atractivo que se nos haga, hay que también tener en cuenta la calidad de nuestra investigación. Y bueno, existe una psicología de la revista, sí, son una serie de preguntas que nos tenemos que hacer y cuestionar acerca de nuestro trabajo que nos puede ayudar a encontrar la revista más fácilmente. Una de ellas es quién es el editor en jefe, es importante conocer cuáles son los doctores que forman parte o personal que forma parte de este comité editorial, porque ellos son los que van a revisar y leer tu trabajo. Entonces, también es importante. En algunas revistas te ponen como opción escoger a tus revisores. Entonces, si ese es el caso de tu revista, bueno, podemos escoger sabiamente a nuestros revisores. ¿De qué país es la revista? Lamentablemente, todavía nosotros latinoamericanos no tenemos cierto problema para publicar en cierto tipo de revistas, y hay revistas de ciertos países que sí todavía nos apoyan, entonces a lo mejor ese también pudiera ser un factor a considerar. Como les decía, algo súper importante es cuál es el scope de la revista, sobre todo para poder tener más éxito en la aceptación de este trabajo, considerar sobre todo en el interés de esa revista. Hay revistas que están más interesadas en un artículo novedoso, otros en alguna técnica quirúrgica, entonces esto también es importante considerar.
los principales intereses de esa revista. Muchas veces podemos escoger una revista y irnos a revisar cuáles han sido sus publicaciones en los últimos meses o años, porque eso nos puede dar una idea de en qué está enfocada esa revista por el momento, ¿no? Cómo debe de ser redactado, ¿no? Mi artículo, como les decía, al meternos a la revista y revisar cómo han sido los últimos artículos publicados, hay ciertas revistas que les gusta, como aquí lo comento, esa descripción en ciencia ficción o muy complicado. Hay unos que te dicen, la verdad quiero que sea más enfocado en el punto. Entonces, estos son tips que nos pueden ayudar a la hora de escribir mi trabajo. Revisar también cuál es el tiempo que nos va o que le va a tomar a la revista para respondernos, si nos aceptan, si no nos aceptan, y pues como les comentaba, el factor de impacto y sobre todo el estatus que va a tener esta revista en el tiempo. Hay que tomar otras preguntas en cuenta, como sobre todo si este trabajo es importante someterlo para esta revista, cuáles son algunas de las limitantes de esta otra revista, algún tipo de restricciones y, bueno, cómo puedo poner yo aquí mis imágenes, si a lo mejor tengo muy buenas imágenes o describen perfectamente mi artículo y el artículo solamente me permite poner, la revista me permite solamente poner una, pues bueno, a lo mejor esa no sería la revista más adecuada. Y bueno, antes de empezar, y como ya bien lo había dicho el doctor Manuel, hay que hacer este checklist, es súper importante. ¿Cuáles son esos guidelines que te dice la revista? ¿Ok? Y aquí hago énfasis y por eso les digo, hay que leer súper cuidadosamente el número de palabras, el número de figuras, el número de tablas, sobre todo cómo es que esa revista pide que escribas desde el tipo de letra, si quiere doble espacio o no, margen, errores de gramática, cómo debemos de anotar esas imágenes, súper importante. Y esto se los digo ¿por qué? Porque esta es una de las principales principales causas de rechazo, ¿no? Si un editor ve que no te tomaste el cuidado de tomar en cuenta simplemente esto que es la guía, pues bueno, con mucha más razón va a rechazar tu trabajo. Yo les recomiendo esto también, hacer una lista de cuáles serían esas revistas que pudieran ser probables para publicar y poner a su lado el factor Q y el factor de impacto, y esto a lo mejor nos puede ayudar a categorizar precisamente cómo escoger esa revista. En ocasiones, cuando no sabemos ni siquiera por dónde empezar, esa bibliografía que tenemos nos puede ayudar. Muchas veces se repite la misma revista en la bibliografía que tenemos, entonces quiere decir que nuestro trabajo puede ser atractivo para esa revista. Entonces, revisen sus bibliografías y a lo mejor ahí pueden encontrar por dónde empezar. Bueno, para terminar, me gustaría concluir que es importante identificar esta lista de revistas potenciales. Es súper importante que el tema sea atractivo para la revista, sobre todo el tiempo de aceptación y rechazo que tiene cada revista, la rapidez para tomar decisiones, si es accesible o no, el factor de impacto. Y ya como lo decía el doctor Valdés, ahorita actualmente, pues a lo mejor nuestras investigaciones se han visto ahorita como en pausa o tenemos alguna frustración de que no sabemos qué hacer. Bueno, podemos aprovechar este tiempo para escribir. Podemos hacer a lo mejor un review, que no necesariamente necesitamos tener algún tipo de resultados actualmente, y bueno, puede ser una buena oportunidad para publicar. Y por último, y no menos importante, la investigación es mucho acerca de la idea, pero también de cómo se comunica. Si nos rechazan nuestro trabajo, pues bueno, no hay que tomárnoslo personal, hay que tomárnoslo como una oportunidad para tratar de mejorarlo y poderlo someter a otra revista. Hay que hacer investigación que nos apasione, que nos genere esta emoción, y pues se van a dar cuenta que los papers van a empezar a fluir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Denise. La verdad es que estamos sobre tiempo, por ahí hay algunas preguntas en el chat, si me ayudan
contestándolas. También quisiera recordarles que llenen, si nos hacen el favor de llenar la encuesta, le voy a pedir a la licenciada Margarita Pino Barros que la ponga de nuevo por ahí. Es la manera de corroborar la asistencia, y para aquellos que están buscando obtener puntos del Consejo Mexicano, esta es la manera de obtenerlo. Ya primero la inscripción, el registro, ya tenemos sus nombres, pero al llenar la encuesta es cómo certificamos la asistencia, y nosotros nos encargamos de enviar al Consejo Mexicano de Oftalmología la lista con los asistentes para que se les otorguen los puntos que tienen estos dos eventos, bueno, que es visto como uno solo, dividido en dos partes. Creo que es importante promover la publicación. Tenemos que generar esa cultura. Uno de los objetivos de este colegio es precisamente esto. Yo le pediría muy brevemente a los ponentes del día de hoy si nos dan un último, yo voy a copiarle aquí a la doctora Denise el día de ayer, que les pidió exactamente lo mismo, un mensaje para llevar a casa para el público, y con esto cerramos. Si quieres, empezamos contigo, Alex Navas. A ver si le podemos quitar el mute. Gracias. Sí, bueno, iniciaría, o el mensaje preciso sería: la razón número 1 bien estudiada de no publicar es miedo. Es muy difícil de reconocer y de aceptar. A veces ponemos que no tengo tiempo, que bla, 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 etcétera. Nadie tenemos tiempo y nadie nos gusta. Así que placer estar escribiendo. Pero es nuestro deber en ciencia tratar de aportar un poco al conocimiento, aunque sin intentarlo, aunque fallemos. Entonces, perder ese miedo creo que es la clave, y no buscar el fama, que esté el nombre, eso es irrelevante. Si en mente tenemos, voy a tratar de aportar un poquito, aunque sea el conocimiento, de tratar de modificar una enfermedad, vale la pena, aunque no lo logremos. El solo intentarlo vale la pena. Bueno, yo agregaría que después de que, como dice el buen Alex Navas, que perdemos el miedo, es saber cómo hacerle. Entonces, ya sea que se capaciten o se asesoren con algún metodólogo, porque sí es bien importante que, dependiendo de la pregunta de investigación, encuentren el tipo de estudio que tienen que hacer. No gasten energía y dinero en algo que no va a fructificar. Valeria, una última perla. Siempre intentar hacer ensayos clínicos controlados si se tiene el tiempo y el número de pacientes. Como dice Alejandro, asesorarse con los que saben hacer o calcular el número de pacientes que realmente necesitamos para comprobar. Uno de los principales errores es que tenemos todo perfecto, pero la N no se cumple y que sea real. Hay estudios que los que son de poblaciones muy grandes, que nos ha pasado, pues necesitas 400 pacientes en cada grupo para que tenga una validez, y a lo mejor en los centros en los hospitales o en sus consultorios no lo van a lograr. Entonces, no pierdan el tiempo en eso. Muy bien. Muchas gracias. Manuel Ramírez. Coincidir con todos, todo es publicable. La idea es animarse a hacerlo, seguir los estatutos, los rubros de cada revista, y como dijeron ya todos, tener la orden cronológica para hacer la publicación. Y vaya, yo creo que la única recomendación es animarse y seguir todas las instrucciones. Y me siguen preguntando, Jorge, personas que no saben dónde está la encuesta. Ahí en el chat. ¿Ah, en el chat? Sí. Ah, en el chat del Zoom. Sí, en el chat del Zoom. Ah, sí, ok. Sí, es solo para los que están aquí en el curso. Ok, perfecto, en el chat del Zoom. Y nada más es eso, Jorge, y agradecer a todos la participación, y bueno, un gusto como siempre participar con todos ustedes. Gracias, Manuel. Doctor Manuel Garza. Nada más que le quiten el mute, por favor, doctor Manuel Garza.
Gracias. Gracias. Yo creo que la disciplina es la base. Nadie aprende a escribir. Yo creo que todos tenemos muchos artículos rechazados que luego se publicaron y la persistencia y la disciplina son indispensables para publicar. Doctora Denise. Bueno, yo, como decía el doctor Nava, perderle el miedo, ¿no? Muchas veces pensamos que es una ciencia oscura o solo el doctor que tiene muchísima experiencia publica. Entonces yo digo, perderle el miedo. Creo que también de leer muchos artículos vas agarrando muchas ideas y el formato y cómo se debe de hacer. Yo creo que leer es muy importante, conocer los diferentes tipos de estudios que existen y siempre, pues a lo mejor empezar con un caso. Yo creo que el reporte de un caso puede ser algo sencillo y ahí podemos empezar a perderle el miedo y como dicen, el chiste es tener las ganas de hacerlo. Muchísimas gracias a todos los ponentes. La verdad es que esto enriquece la vida de Arbo México. Licenciada Margarita, si nos pueden poner el siguiente evento. Sí, claro que sí. Ya lo tenemos listo. Va a ser la próxima semana para que por favor nos puedan acompañar. Mireya, ¿tenemos listo el flyer? Pues muy bien. Pues como grupo de investigación de enfoque estratégico de terapias innovadoras en ciencias visuales, los invitamos a esta, también auspiciado por Marbo, una excelente plática, Topical Immunotherapy for Ocular Surface Disease, que le hacemos desde córnea y superficie, y va a estar conducida por la doctora Denise, que hoy nos acompaña, y bueno, el profesor Sandip Yain, con gran experiencia en investigación, creo que vale la pena que nos acompañe. Muchísimas gracias a todos. Licenciada Margarita, si quiere. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Por favor, recuerden de contestar la encuesta de satisfacción. Les otorga puntos para el consejo. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, del Tecnológico de Monterrey, les agradecemos su participación. Esperamos seguir contando con todos ustedes. Que tengan muy buen día.